Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, lo primero que quería hacer en realidad era ponerme a leer la guía con ustedes rápidamente, porque la parte, digamos, como teórica de el oscilador amortiguado y eso no la voy a dar. Este, y la verdad tampoco me fijé con cuánta profundidad la dieron Ana y Guido, pero de alguna manera lo que ustedes saben es que uno plantea, voy a buscar, compartir la pantalla, acá está. Listo, vamos a pasar arriba. Ahí. Entonces, la guía 3 tenemos la introducción de oscilatorio, que básicamente a diferencia de la guía anterior, ahora hay una fuerza de rozamiento, hay una fuerza viscosa que está caracterizada por este término que es la fuerza de rozamiento igual a menos B coeficiente por la velocidad. ¿Sí? Esto ahí deberíamos cambiarlo un poquitito para que esto se note que son vectores, ¿no? Lo que está diciendo es que esta fuerza de rozamiento es contraria, en el sentido contrario a la velocidad. ¿Sí? Donde ves una constante que nos va a decir cuán viscoso es el fluido. Y a partir de incluir esta nueva fuerza en la ecuación para un oscilador, aparece este término que es el término nuevo, ¿sí? Que es el término que tiene que ver con lo que llamamos la disipación. Este es el responsable de que haya disipación de la energía. En la primera clase, todos trabajamos con el primero y el tercer término. ¿Está bien? Entonces, uno puede trabajar sobre esta ecuación para encontrarle la solución a esta ecuación diferencial de segundo grado. Conviene definir esta constante gamma a términos para resolver, para que quede todo más elegante en la resolución. Y entonces, a partir de la relación entre gamma y omega 0, hay distintos tipos de comportamiento del oscilador. Hay un oscilador que se llama sobreamortiguado, que es el que no va a hacer oscilaciones, va a decaer directamente. El subamortiguado, que va a hacer oscilaciones, y el amortiguamiento crítico, que va a ser tampoco diferentes patrones de oscilaciones. Pero a nosotros nos va a interesar en este caso, vamos a trabajar en este régimen, donde está en el caso subamortiguado. Entonces eso lo que nos va a permitir ver es que vamos a tener oscilaciones, pero ¿qué va a pasar? Como estamos perdiendo la energía por ese término de rozamiento, lo que va a ir pasando es que la amplitud de las oscilaciones va a ir decreciendo. Entonces, ¿y cómo va a ser la amplitud en función en función del tiempo? O sea, dicho de otro modo, la solución a esta ecuación diferencial, yo no les estoy contando de dónde sale eso, es de esta pinta así, donde tenemos una exponencial que es decreciente, que esa es la que nos va de alguna manera modular la amplitud, esa nos va a ir achicando la amplitud del movimiento, y como teníamos antes, un coseno de omega t más phi, que es el que nos va a ser el responsable de darnos la oscilación. A y phi son constantes a determinar, son constantes que dependen de las condiciones iniciales del problema, y omega es la frecuencia de oscilación. Así cuando no teníamos el término de rozamiento, aparecía ahí el omega 0. En este caso ahora aparece omega. Y tenemos una relación entre la frecuencia de oscilación y omega 0 y gamma, que es esta que está acá, y donde omega 0 es lo mismo que teníamos en la clase pasada. Omega 0 igual a raíz de k sobre e. Entonces, esta ecuación que está acá, x de t igual a por la exponencial e a la menos gamma t por coseno omega t más phi, lo que da es una forma de este estilo. Estoy con ustedes leyendo la guía.
donde, y tratan de entender un poco, entonces, tenemos la oscilación, y a medida que va pasando el tiempo, esa esa amplitud de la oscilación se va a achicar, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas vamos a definir? Vamos a definir el periodo, al igual de la oscilación, lo vamos a medir igual que antes, lo podemos medir entre dos picos, igual que antes, lo vamos a medir entre dos picos. Entonces, aunque sea amortiguado esto, vamos a seguir teniendo esta oscilación. Tenemos esta oscilación y ese periodo, lo que quiere decir es que aunque descienda la amplitud, el periodo siempre lo podemos medir por ejemplo, entre dos picos. En el fondo, estamos viendo el periodo, entonces buscamos puntos que estén en el mismo lugar con la misma velocidad. Entonces, otra forma de medirlo podría ser entre este cero, no el siguiente, porque la velocidad es distinta, ¿no? Acá la velocidad va a ser positiva y acá en este punto la velocidad es negativa. Entonces, para mí el periodo tendría que ir desde este cero hasta el próximo cero. ¿Sí? Que es donde se completa la oscilación. Entonces, a partir de, por ejemplo, la distancia entre picos, ustedes podrían medir el periodo de esta oscilación. Acá en un ratito hablamos de esto, de la frecuencia, el apunte de muestreo de señales, que ahora vamos a charlar un poco en un rato. Pero bueno, entonces, lo que les proponemos hacer ahora es analizar dos videos, ¿no? Entonces, un video que va a ser un video de un movimiento armónico simple, sin amortiguar, donde esto va a estar oscilando y lo que ustedes van a obtener, van a buscar van a poder mirar con el video y determinar la posición del resorte en cada tiempo. Y eso les va a dar una trayectoria que va a ser, en principio esperamos, como es una simulación, va a darles algo parecido a un seno o un coseno, que no va a variar la amplitud en el tiempo. Y entonces a partir de eso ustedes van a poder calcular, por ejemplo, el periodo, y a partir del periodo van a poder calcular este, la constante elástica del resorte. ¿Sí? Ustedes tienen una relación entre el periodo, ¿no? La acabamos de ver allá hace un ratito, omega 0 está relacionado con el periodo, entonces si ustedes calculan el periodo, van a saber la masa que tiene colgada el resorte, entonces a partir de eso van a poder obtener la constante del resorte. ¿Sí? Por ahí no está dicho acá, pero la relación entre omega 0 y el periodo es que omega 0 es igual a, ¿se acuerdan? No, esto ¿No es 2pi por el periodo? es No, es no, 2pi dividido el periodo. 2pi dividido el periodo. Fenómeno. Una forma de acordarse, al menos a mí me sirve acordarse, yo sé que esto es la velocidad angular. Y la velocidad angular es delta tita sobre delta t. Entonces, un periodo es dar toda una vuelta, entonces divido por el periodo y toda una vuelta es dar la vuelta completa, que es 2pi. Entonces, omega es igual a 2pi, es 2pi sobre el periodo. Entonces, van a poder, en vez de tener una señal así, van a tener una señal que no varía su amplitud, van a poder medir el periodo, obteniendo el periodo, y sabiendo la masa, van a poder obtener la constante del resorte. Entonces, esa es la parte. Y donde van a tener que asignarle, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, una incerteza al tiempo y una incerteza a la posición. Este, la posición la, la vamos a ver van a ver que está en los tutoriales, pero la idea es que lo que van a poder hacer es decirle al tracker van a poder darle una longitud patrón, esa longitud patrón va a tener un error, entonces ese va a ser su error de longitud, y con el tiempo va a tener que ver con esto que se llama la frecuencia de sampleo, que lo vamos a ver bien próximamente.
Entonces acá les decía lo que les dije, ¿no? Determina el periodo y con el periodo determinan la constante. Y después, la segunda actividad, que como les decíamos, tal vez por ahí terminan hoy, pero si no, eventualmente quedaría para el lunes, de analizar un video que va a ser amortiguado. Entonces, de vuelta van a analizar el video con el tracker, van a obtener los datos, los van a pasar al Origin, van a obtener el periodo, y hay varias actividades para hacer acá con el periodo. Entonces, lo que nos va a interesar en este caso va a ser determinar con el omega, ¿no? La constante, el coeficiente de amortiguamiento, que les proponemos tres maneras distintas. Y voy a ir para arriba. Una manera, voy a ir acá. Fíjense que una forma podría ser, como es, fíjense que tenemos esta curva de acá, la envolvente, digamos, de la amplitud, que es E a la menos gamma por T. Entonces lo que van a poder hacer es tomar el valor de la amplitud, a los distintos tiempos, van a poder seleccionar los picos de esta señal, y entonces le van a decir al Origin, ajustame esta señal por una exponencial decreciente. Entonces, al hacer este ajuste no lineal, van a poder directamente obtener el valor de gamma. El trabajo que van a tener que hacer ustedes es tomar de la señal los valores de cada pico. Y eso, pasarlo a una nueva tabla, hacer un plot, hacer un ajuste, y a partir del ajuste, obtener gamma. ¿Está bien? Esa es el primer forma que les dice cómo. Acá les dice, para los que tengan el Origin, obtener los picos, que tiene algún detallecito que por ahí se van peleando y después nos preguntan, pero hay una operación que se llama Find Peaks y se los da automáticamente. Pero si no, esa parte la pueden hacer a mano tranquilamente, de ir seleccionando los picos y a partir de eso hacer el ajuste. Este, Otra manera de hacer lo mismo, algo similar, es decir, bueno, hacer una linealización a partir de esto, y entonces, de alguna manera, se los dejo para pensar, y de vuelta linealizan, haciendo un ajuste lineal, obtener el valor de omega. Básicamente, quiero ver si se les ocurre cómo, a ver si pueden linealizar esto de alguna manera. Y finalmente, otra manera es el Origin y el C-Davis les permiten directamente ajustar toda la función, que le va a ser más difícil, en el sentido que va a tener que tener un poco de cuidado con los parámetros iniciales. Como es un ajuste no lineal, los ajustes no lineales son muy dependientes de los parámetros iniciales. Entonces, uno lo tiene que ayudar un poquito al programa diciéndole, bueno, este valor está cerca de este lado, este valor está cerca de otro, por ejemplo. Entonces, de vuelta, hay muchos tutoriales para ver de esta parte de este trabajo, por eso estamos diciendo que lo vamos a hacer en 2 veces. Pero básicamente pueden tratar de hacer un ajuste de toda la señal, y esa señal les va a devolver todos los parámetros, entre ellos omega gamma, que es el parámetro que queremos que vea. Entonces, esa básicamente es la guía, que es analizar 2 videos, un video de una oscilación amortiguado, otro un video no amortiguado, y a partir de ahí poder comparar y sacar los parámetros de interés del problema. Entonces, ahora dejo de compartir pantalla. Este, entonces, ahí hay una palabra que estuvo saliendo a lo largo de la clase, que era esto de la frecuencia, sampleo, muestreo de sampleo. Entonces, primera pregunta que les hago,
si por ahí están con ganas de cambiarse el celular y se fijan en la cámara, hay algunos parámetros que uno mira de la cámara. Por ejemplo, cuando filma, hay un parámetro ahí que a veces uno mira para saber cómo es la cámara. Así. Dice, graba video a... Ahí ¿Se da la Leandro... calidad de video? No, pero ahí Leandro, Tomás y Franco me ponen FPS, que lo que significa es frames per second, ¿no? O cuadros por segundo. Lo que está diciendo ahí es que los celulares los que uno puede comprar dicen 30 frames per second. Al final, que son 30 cuadros por segundo. Y eso lo que permite es ver un video bastante bien, que no lo ves entrecortado. ¿No? Entonces, si básicamente la cámara esta que me está grabando está a 30 frames per second, entonces yo muevo esta pelotita por ahí y ustedes ven más o menos que el movimiento es continuo, porque eso le permite hacer ese movimiento. Lo mismo que cuando uno iba al cine antes de que fuera todo digital, y estaba el rollo de las películas, ¿no? Y eso lo que pasaban, las películas están un poco menos, en realidad 24 cuadros por segundo, y eso tiene que ver por una cosa que se llama permanencia en el ojo, ¿no? Si los cuadros fueran menos, veríamos las cosas como entrecortadas. Entonces, otra imagen para hablar de frecuencia de amplio, nos viene, por ahí tuvieron alguna vez, tal vez estuvieron en algún lugar donde había una luz estroboscópica, ¿no? Que tiene flashes de luz cada cierto tiempo. Entonces, ¿cómo ven el movimiento de las personas cuando estaban así en algún lugar donde estaban así flasheando una luz a cierta frecuencia? ¿Qué es lo que ve, qué es lo que uno ve o experimenta? Que está cortado, que está no fluido. De alguna manera lo que nos hace la luz estroboscópica es que nos ilumina algo cada cierto tiempo, entonces en vez de ver que la pelotita se mueve así, lo que es la ves acá, y después la ves acá, y después la ves acá, en una gran simulación de luz estroboscópica con una, ¿no? Todo eso es justamente lo que nos cambia una luz estroboscópica es la frecuencia de amplio. En realidad vemos siempre, pero lo que nos hace destacar, nos hace ver, es algo en cierto instante y después nos lo hace ver en un instante mucho más tarde. Entonces, todo esto que nosotros estamos acostumbrados de continuo, de dibujar, nos dicen, dibujó una función y uno la dibuja, y dibuja una línea continua. Cuando uno adquiere datos, ya sea filmando con una cámara o adquiriendo datos como un sensor, la digitalización de esos datos se da con una frecuencia de sampleo. ¿Sí? Entonces, esa frecuencia de sampleo es muy importante porque nos va a permitir, si es una buena frecuencia de sampleo, nos va a permitir observar lo que queremos observar, el proceso que queremos observar, y tenemos una frecuencia de sampleo que es muy baja, por ahí no descubrimos lo que queremos ver. Hay todo un apunte en la guía, pero yo les muestro otra cosa que es similar, pero ahí se supone que estoy compartiendo pantalla, no puse la presentación, vamos a hacer así. Entonces, imagínense entonces, lo que les decía hace un ratito, cuando uno quiere adquirir o digitalizar una magnitud física, no podemos hacerlo continuamente, lo hacemos de manera discreta, obtenemos ciertos datos a cierto tiempo. Entonces, tomamos datos, si quieren la imagen sería, tomamos una foto en cierto tiempo. Y eso es lo que es frecuencia de sampleo. ¿Sí? Entonces, hablamos hace un ratito. Entonces, imagínense que tengo esta señal roja que está ahí, que es un seno, y ahí yo la pude dibujar alegremente. Pero si yo la quiero detectar, imagínense que tomo una foto cada cierto tiempo,
Y esta señal, fíjense, tiene un periodo de un segundo, ¿no? Empiezo y vuelvo a repetir cada segundo. Entonces, por ejemplo, si yo tomara una foto, mi frecuencia de ampleo fuera de una foto, un dato por segundo, y empezara tomando el 0, o de cualquier lado, pero para que sea más claro, para que sea más mostrable es el 0. Fíjense que yo empiezo a tomar y tomo una foto acá, y tomo la foto en el próximo segundo, el dato que voy a ver es este, y en el próximo segundo voy a ver este, y así. Pero fíjense que si yo ampliara o digitalizara o adquiriera esta función que es de un seno de periodo de un segundo, con una frecuencia de amplio de un cuadro por segundo, mi respuesta es que la señal es nula, que la señal es 0, no se mueve, no tengo señal. ¿Se ve eso? Se entiende que esta frecuencia de amplio de una muestra por segundo para adquirir esta señal no me sirve. ¿Por qué? Pues mi señal es una señal que oscila, y sin embargo yo digo que es nula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es aumentar la frecuencia. Mostré. Fíjense que si tomara 2 muestras por segundo, sigo igual de complicado, porque empiezo acá en el 0 y vuelvo acá y voy a tomar acá al medio segundo, que justo es donde corta el 0, entonces de vuelta no tengo información verdadera sobre esa señal. Entonces tengo que seguir aumentando las frecuencias de amplio. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que empiece a obtener alguna información que me permita reproducir la señal que yo quiero. Y a medida que va pasando el tiempo, voy aumentando la señal, la frecuencia de sampleo. Entonces, por ejemplo, acá aumenté un poco la frecuencia de sampleo y puedo ver que al menos gané información, porque ahora sé que es una señal que oscila. Sigo aumentando la frecuencia de amplio, y entonces ahora puedo ver cada vez puedo ver mejor la señal que quiero obtener. Y finalmente, con una frecuencia de amplio razonable, ahí puedo volver a obtener, a reproducir la señal más. Con baches, ¿no? Por supuesto, porque entre acá y acá no sé bien qué pasa, pero por lo menos ya tengo una buena representación digital de lo que era esa señal de un seno con una frecuencia de 1 Hz. Entonces, hay una frecuencia, hay un teorema de la frecuencia, una teoría que nos muestra que hay una frecuencia para la que uno empieza a obtener información sobre la señal que quiere adquirir, y esa es la mínima. Entonces, esto se llama la frecuencia de sampleo de Nyquist, que lo que nos dice es que podemos empezar a conocer la naturaleza de la señal si la frecuencia de sampleo es mayor que el doble de la frecuencia de esa señal. ¿Sí? Fíjense que ese mayor es estricto. Quiero volver acá. Acá, esta. Si yo, esta es del doble, acá la frecuencia de amplio es del doble de la frecuencia de la señal. Acá la frecuencia de amplio era de 1 cuadro por segundo, acá es de 2 datos por segundo, que es el doble de la frecuencia de amplio, y sin embargo, no gano nada. Así tiene que ser mayor que el doble de la frecuencia de sampleo, de la frecuencia de la señal que quiero adquirir. ¿Sí? ¿Eso significa que si pongo el doble alcanza? No, o sea, si pongo un poquitito más que el doble alcanza, no. A partir del doble empiezo a tener información. Si le pongo más del doble, empiezo a ver que la señal oscila. Y eso va a ser importante
cuando uno piense en frecuencias de sampleo. Y con eso terminamos la frecuencia de sampleo. Entonces ahora quiero ver si me sale, si mi computadora no explota algunas cosas del tracker. Entonces voy a compartir de vuelta la pantalla del tracker. Ahí está. Entonces ahí están viendo, espero, la pantalla del tracker. Mi máquina está en francés. Entonces dice acá, en vez de archivo, dice fichier. Entonces voy a buscar un archivo, lo voy a importar un video, que es exactamente lo que ustedes van a tener que hacer. Vamos a ver si lo logro. Ahí está. Debería estar por acá. No veo que alguien pregunta algo en el chat, pero no sé quién es. No veo qué es. Entonces voy a, si no me equivoco, está acá. Voy a poner a abrir. La señora francés. Oui, oui. C'est comme ça. Entonces ahí tenemos están viendo en teoría la pantalla del tracker. Adquirí el video. Esto está todo explicado en los tutoriales, pero de todos modos nos viene bien que repasemos algunas cosas. Fíjense, si ponen play, probablemente, bueno, fíjense que pongo play y no empieza a oscilar. Entonces, una cosa que es interesante es que no, el movimiento empieza después de un rato. Entonces ahí estiran el resorte y lo sueltan y empieza a moverse. Ahí. Entonces fíjense que de todo el video hay un montón de segundos del principio que a mí no me interesan. Entonces, estas liñitas que están, esta flechita que están acá, lo que me permite es elegir a partir de cuándo voy a analizar el video. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es correr esto hasta la posición, yo no lo voy a hacer en detalle ahora, pero hasta la posición en la que empieza a moverse a ver, al final. Entonces, ¿No importa si cortamos un par de la duración del video? ¿O tiene que ser precisamente cuando empieza a oscilar? O sea, si en vez de sí, tomar toda la solución. es buena la pregunta. En el que es el oscilatorio no amortiguado no va a importar mucho. En el otro tampoco, pero te vas a, por ahí, si no agarrás el principio, te vas a perder el primer pico, que es un punto que vos querés para hacer el ajuste del exponencial o la linealización. Va a estar bueno tener ese pico. Por ahí, si es muy difícil, igual no va a ser, lo podés evitar, pero sí, por ahí no está mal intentar tenerlo. Ok, gracias. De todos modos, es buena pregunta, porque en realidad, más que el principio, muchas veces nos han preguntado si hace falta analizar todo lo largo del video, porque es dentro de todo bastante largo, y bueno, ahí va a depender de si tienen si van a tener que fijarse si tienen la cantidad de puntos para hacer el análisis. Por decir algo, por ahí si analizan un segundo de video, probablemente no les alcance, entonces necesitan analizar 5 o no me acuerdo de memoria si dura 5 o 10 segundos. Entonces hasta ahí le dije hasta dónde quiero que analice y lo mismo puedo correr con este para el otro lado para que se mueva para decirle hasta dónde termina. Este botoncito de acá les dice cada cuántos frames avanza, ¿no? Yo puedo ir aquí y va a avanzar un frame, o sea, va a avanzar un cuadro, o cliquear ahí y decirle avanza 5 cuadros y lo puedo ponerlo. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo bárbaro o qué es lo bueno de este? No, hay dos cosas más antes de decir lo bárbaro. Entonces, para que esto tenga algunas unidades y que mida las longitudes, hay que decirle, ponerle una barra patrón, y eso lo van a poder hacer con este botoncito que está acá. Este, que le dicen nouveau, en este caso, batón de calibración, o sea, regla de calibración.
que lo van a cliquear ahí. Y fíjense que el tracker es bastante bueno en el sentido que si uno no sabe nada y no vio los videos, si lee lo que le avisa, funciona, porque acá le dice, cliquea, apretá mayúscula clic para marcar el primer punto, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Yo lo voy a hacer en cualquier lado ahora. Entonces, cliqueo shift clic, ahí cliqué, y voy a cliquear el segundo. Entonces, vamos a ver si lo logran. Entonces ahí me quedó un array, una línea. ¿Fue astuto hacerlo acá? No, lo tengo que hacer una regla en donde yo sepa que tenga una longitud patrón, y entonces lo que le van a hacer es a la longitud que ustedes elijan, le van a decir, bueno, esta longitud equivale a, no sé, y le pueden poner acá, por ejemplo, 0.05 metros, y eso representara 5 centímetros. Si quieren, pueden cambiarle la unidad también. No me acuerdo mal, uno directamente le pone 5 centímetros, y ahí el programa te pregunta, ¿de verdad quieres cambiar centímetros? Y le decís sí o no, y ya está. Pero bueno, entonces ustedes lo que van a hacer, pueden cambiarle el zoom a esto. Yo no quiero perder más tiempo en esto porque si no ya pasaron 40 minutos. Pero con el zoom pueden elegir bien y poner bien la puntita de la regla en el principio y en el final de 1 centímetro o de 2 centímetros y decirle al programa que está ahí. Otra cosa que pueden usar es esto que es para poner bien los ejes. Y entonces, por ejemplo, que es para hacer que lo que ustedes vayan a medir esté en uno de los ejes. En este caso, este es el eje Y. Esta rayita les marca dónde está el eje X. Y una vez que ya elegí eso, lo voy a hacer desaparecer. Y entonces lo que es importante del tracker, una vez que uno le definió la calibración, entonces con esta calibración es con la que ustedes van a hacer definir el error de la posición, usando la división de la regla que tienen acá. Y lo que tienen que hacer es decirle al tracker, bueno, sé esto automáticamente, ¿cómo lo van a hacer? Entonces van a poner un crear, nueva masa puntual, van a poner, si aprieta la tecla Shift, se pone un cuadradito, y ahí me agarró era Control, sí, Control, se pone redondito, que eso va a ser para ser automático, y ustedes tienen que poner en donde decirle un punto que quieran que siga. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir eso. Y no funcionó, ¿qué pasó? Sí, ahí está. Y entonces, que tengo que correr esto de acá, ahí la masa A, esto era así, y entonces le van que busque automáticamente la masa A, pero hay algo que no le gustó. Entonces porque acá, si lo hubiera hecho bien, debería haber aparecido directamente search en inglés, buscar en castellano, en este caso, chercher en francés. A ver, alguien me ayuda ahí. No Sí, Shift aparecieron Control, las sí, eso no, imágenes eso apreté, pero hay algo algo que no hice bien. no te apareció la imagen de lo que querés buscar y lo que Sí, encontró. por ¿Te eso acordás? voy a borrar voy a crear de vuelta. Yo creo que sí, era masa puntual. Control Shift. Y me parece que no le di. Ahí está. Falta Ahí un está. paso. Ahí Ahora está. sí. Entonces, fíjense que qué es lo que hace lo que hace lo que hace el tracker es buscar por reconocimiento una forma. Entonces, ustedes, de alguna manera acá, yo elegí la forma en la que va a buscar, que en este caso está buscando justo el ganchito este. Este cuadrado de acá lo que les dice es en dónde va a buscar el próximo ganchito. Entonces, por ejemplo, no tiene sentido que yo le diga al programa que haga esto, porque yo sé que la zona esa no lo tiene que buscar. En todo caso, por ahí sí que lo puedo alargar un poquito. Y si todo funciona bien, le digo
Entonces lo que hay que hacer es Shift Control y apretar o clic en el mouse o Enter. Clic en el mouse y le pongo buscar. Y entonces ahí está buscando, ¿no? Y fíjense, más o menos los va encontrando. Y entonces, acá en esta zona, ustedes van a ir obteniendo la posición en función del tiempo. Y ahí, por ejemplo, ahí me dice una cosa. Dice, che, mirá, perdí el coso, no lo busqué bien. Entonces, por ahí no elegí bien esto, ¿no? Estuvo medio difícil por ahí. Una cosa que pueden hacer, fíjense, ¿se acuerdan que yo lo puse en el eje Y? Fíjense que acá este es el eje X, que casi no hay variación. Yo quiero ver el eje Y, entonces miro el eje Y y no capté una oscilación. Entonces, ¿qué pudo pasar? Que no elegí muy bien el punto al que seguir. Lo voy a volver a borrar. A ver si lo puedo hacer mejor. Hay algo que me cuesta hacer. Entonces, digo crear una masa puntual, pongo Shift clic, me paro ahí. Y lo que voy a ver si. Y ahí empezó a buscar automáticamente, que no era lo que yo quería que hiciera, porque hay algo que no está bueno. No se los estoy pudiendo mostrar. Y eso pasa por ahí, porque no estoy con un mouse. Shift clic. A ver si lo logro hacer. No me deja hacer lo que quiero hacer. Cuando uno elige la masa puntual, ahora se los cuento y después, cuando uno elige una masa puntual, hay un momento en el que uno puede mover y elegir bien la masa puntual, y yo en este momento no lo estoy pudiendo hacer, no entiendo bien por qué. A ver si. A ver. Tenés que Ahí. elegir después de la masa puntual trayectoria automática. Ahí. No, esto es lo que estoy haciendo. ¿No? Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí tienen un cuadradito en el que pueden cambiar un poco la forma. Entonces fíjense que si elijo eso está medio difícil porque está la parte del resorte también, entonces eso lo voy a buscar. Pero antes también estaba muy chiquitito, entonces ustedes pueden ir modificando esto un poco. Y ahí, por ejemplo, tampoco está bueno porque es muy grande con respecto a la masa. Entonces, si pueden ir. Bueno, hay que ir jugando un poco con eso hasta encontrar un buen punto del cual siga esto. Vamos a ver si esto funciona, creo que no. Pero ahí pareciera que lo está haciendo un poco mejor. Ahí se confundió. Entonces, es crítico elegir un buen lugar, elegir un buen modelo para el que lo sigas. Y eso va a ser lo que es más difícil, que en este momento a mí no me está saliendo bien. Pero eso, con un poco de paciencia, sale bien. Y lo que van a finalmente obtener es que acá, lo que van a tener que tener es que efectivamente acá ustedes vean la oscilación. Pero bueno, después nos vamos peleando con cada uno porque esto es altamente dependiente. Y lo que sí pueden hacer, que charlábamos hace un rato con Lucas, si no me acuerdo mal, entonces acá van a tener los valores del tiempo, la posición, y entonces ustedes pueden hacer exportar. En este caso a mí me figura como fichier de données, y entonces les pregunta, les va a preguntar todos con plena precisión. Acá les va a preguntar con qué van a dividir, en este caso con coma. Entonces les va a decir que lo guardan y lo guardan en un archivo que le tienen que poner .txt. Le ponen .txt y en principio el origin en ese caso lo va a levantar bien. Otra forma que tienen también de hacer, dame un segundo, ahora te escucho, si no me acuerdo mal, ustedes pueden seleccionar acá, hacer una selección de todos los datos y hacer un control copy y también funciona.
Fíjense que yo acá tengo 0, y entonces no, si el origin está con punto, es lo que tienen que tener cuidado de cómo funciona o no. Y lo último que, así termino, es qué hago con qué hago con el error del tiempo, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Entonces, si ustedes se fijan, una manera de hacerlo es, necesitamos saber con qué frecuencia de sampleo se midió ese video, y en algún lado por acá, si uno iba a propiedades, si no me acuerdo mal, del video, fíjense que les dice que tiene una frecuencia de sampleo de 30 frames por segundo. Entonces, el error del tiempo va a ser, esa es la frecuencia, entonces la vamos a tomar como que 1 sobre esa frecuencia de sampleo va a ser el error del tiempo. Y si se fijan, ahí en X en función del tiempo, lo que va a avanzar, y otra manera de verlo, si quieren, es, bueno, acá estos son los tiempos, entonces lo que pueden hacer la diferencia entre cada una de estas, de los subsiguientes, de 2 términos consecutivos, y eso lo que les va a dar es la incertidumbre que tengan en los tiempos. En fin, después si puedo mostrarles bien lo que quería, encontrar una buena posición, lo hago, pero también necesitamos que ustedes se peleen con esto para ver cómo les va. No sé si en el chat había alguien más. Una esquina puede ser, fíjense, tienen que probar. Yo ahora no, creo, en el tutorial creo que está puesto que agarren el bordecito este. Si agarras una esquina, tenés que tener cuidado de decirle bien dónde es la zona que querés que busque, y por ahí se te puede llegar a complicar. No sé, ahora no me salió, en principio no estaba mal agarrar el ganchito, pero por algún motivo ahora no lo pude hacer. Pero bueno, en principio con eso terminaría la explicación de ahora. Y de los grupos, pero yo decía, ¿por qué no anda esto? O sea, más, si fueran datos experimentales de verdad, pero esto es una simulación, tiene que funcionar. Entonces, estoy compartiendo pantalla. No, ahora sí. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que yo había dejado esto en 5 frames por segundo, y entonces eso en 5 frames por segundo me hacía de saltos de a 5 segundos que no estaban buenos, porque perdía el dato. Como esta es una muy buena grabación, porque es una simulación, entonces yo le decía, buscarlo cada 5 frames, no lo podía encontrar y por eso hacía problemas. Lo otro que también pasa es que falta para que empiece la oscilación, pero volvamos a buscar. Entonces, borré todos los puntos, Shift Control, doy clic ahí. Esa puntita ahí va a funcionar bastante bien. Entonces le digo buscar. Entonces, ahí en realidad es la parte en la que estoy todavía como es muy temprano para iniciar el video. Ahí es cuando está estirando el resorte del video. Todavía no lo soltó. De hecho ahí se queda quieto, son 3 segundos. Entonces fíjense, alguien preguntaba hace un rato, bueno, acorto o pierdo el tiempo. Claramente está bueno elegir bien en dónde voy a mirar el video. Toda esta parte no tiene mucho sentido. Ahí miro los chats que no estoy mirando. No sé por qué no los puedo ver. Pero bueno, ahí fíjense que ya no, ya no los perdí, ya no perdí ningún punto. Y el problema era que había dejado ese 5 ahí dando vueltas. Y ahí empezó bien la oscilación a los 13, un poquito más adelante de los 3 segundos, ahí empezó la oscilación. Entonces, eso es lo que ustedes van a obtener. Entonces, por ejemplo, si yo importé el video 1, entonces el video 1
tiene sentido empezar a analizarlo después de los 3 segundos. Toda esta parte del principio no tiene sentido. Y ahí tenemos la oscilación, que es lo que ustedes van a querer analizar después con los. Pero bueno, quería mostrarles por qué no estaba funcionando, que no entendía por qué, hasta que me di cuenta que había dejado acá un 5, que es el que nos complicaba las cosas. Ahora sí. Dejo de grabar. Dejo por acá. Bueno, volvemos a Listo. formar los grupos entonces. ¿eh? Siguen grabando. Gracias. Pongo pausa. Que no fue buena idea.